Buenos días a todos y todas los que nos acompañan hoy en esta tercera edición del ciclo de seminarios Conectémonos con la educación parvularia, hoy dedicado a las familias. Las bases curriculares de educación parvularia dicen que la familia es el núcleo central básico en el cual el niño y la niña encuentran sus significados más personales, donde se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos. A través de la familia, la niña y el niño incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos. Por todo lo anterior, es fundamental velar por el autocuidado de las familias y entregar recomendaciones para abordar lo que está pasando. Para ello, tenemos a Patricia Núñez, oficial de Educación y Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Chile, y Magdalena Monguilo, directora social de la Fundación Infancia Primero. Para dar la bienvenida a este seminario, los dejo con Anita Díaz, de la División de Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Gracias, Catherine. Muy bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas quienes están conectados en esta tercera sesión de Conectémonos con Educación Parvularia, especialmente dedicado a la familia. Hoy día quisimos salir un poco de la caja y abocarnos y dirigirnos directamente a las familias, también por supuesto a todos los equipos educativos que hacen una gran labor en directa vinculación, comunicación y coordinación con la familia. Hoy día estamos pasando por un momento complejo en que es importante dar una vuelta más a todos los canales de comunicación, a todas las estrategias de trabajo que ya veníamos estableciendo dentro de nuestra práctica para implementar esta labor educativa conjunta. Y por eso quisimos invitar a dos instituciones que con una mirada principal en la infancia, en el resguardo del bienestar, de los ambientes de desarrollo, crecimiento y de aprendizaje de los niños y niñas, visualizan en las familias, en las madres, padres, abuelos, cuidadores principales, un actor primordial, esencial, clave, probablemente el más determinante en todos los procesos y oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y de bienestar socioemocional de los niños y niñas. Esto es desde una perspectiva en que el trabajo es de todos, y es por eso que queremos invitar a la reflexión y revisar algunos elementos bien concretos que nos puede entregar Patricia Núñez de UNICEF y Magdalena Monguillo de la Fundación Infancia Primero. No quito más tiempo para que puedan pasar a comentar estas dos invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricia Núñez. Agradecer muchísimo la invitación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y saludarlos a todas y a todos quienes están ahora conectados para hablar de este tema. Hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los desafíos que están enfrentando las familias, y entonces muchas de ustedes seguramente son educadoras, educadores, y muchas de ustedes también están en su propio rol en sus casas como cuidando niños en el contexto de la pandemia. Entonces las recomendaciones de hoy día tienen un poco el sentido de dar ciertas herramientas para el trabajo que hacen quienes son educadores y educadores en el contacto con las familias, pero también si hay familias conectadas o ustedes también en su propio rol de estar a cargo del cuidado de niños. Lo primero que queríamos transmitirles es que es una situación extraordinaria, y en un contexto de una situación extraordinaria se buscan soluciones extraordinarias, y también hay que ajustar las expectativas y flexibilizar en relación a lo que uno hacía en un contexto de normalidad. Entonces, hay un mensaje aquí que tiene que ver con empatizar con la situación que están viviendo las familias, una situación sin precedentes y donde de alguna forma lo estamos todos y todas haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos disponibles y con lo que estamos aprendiendo en el día a día. La experiencia que tengan los niños en esta situación y cómo vayan a recordar este periodo va a depender de lo que vivan en sus casas y de lo que vean y sientan de los adultos que los están cuidando.
Aquí las familias tienen un rol fundamental porque además en situación de cuarentena, en los lugares donde efectivamente las familias no están saliendo, que no es la realidad de todo el país, pero sí de muchos lugares, padres, madres y cuidadores se han convertido en los trabajadores de primera línea en el sentido que están hoy día a cargo de la salud de los niños, de la protección de los niños, de apoyarlos en su continuidad de aprendizajes, de velar porque esté todo bien y de alguna forma son quienes están hoy día resolviendo todos los temas que tienen que ver con los niños. Por supuesto con el apoyo de los centros educativos cuando los niños iban. En algunos lugares se ha podido mantener más en el contacto, en otros lugares menos, pero hoy día son las familias que han asumido este rol como de trabajadores y trabajadoras de primera línea con los niños. Y eso es algo que hay que mirar, porque están con una responsabilidad bastante importante en los distintos temas. Entonces, algo que hay que tener que considerar y tanto las familias como de autocuidado y del tratarse bien, porque están con mucha carga y con mucha presión en esta situación. Y sabemos además que lo están haciendo lo mejor posible. Un tema que es importante plantear, sobre todo cuando estamos hablando de primera infancia, que es el marco un poco de esta conversación, tiene que ver con, y esto las educadoras lo saben muy bien, la forma que tienen los niños de entender lo que está pasando en su entorno. A veces se piensa, porque los niños no tienen desarrollado bien el lenguaje o no pueden expresar igual que los adultos las ideas, se tiende a pensar que quizás no están entendiendo tanto o que uno los está protegiendo para que tampoco reciban tanta información del entorno. Sin embargo, los niños están percibiendo perfectamente que está pasando algo, saben que ha cambiado su cotidianidad, perciben la preocupación de los adultos y las emociones que pueden haber ahí. Entonces, es importante tener en cuenta que ellos están de alguna forma percibiendo lo que está pasando y darse el tiempo para explicarles, para guiarlos y para contenerlos en esto que ellos están percibiendo. Para eso una recomendación que es importante es permitir que los niños guíen estas conversaciones. Los adultos estamos teniendo mucha información, vemos noticias, estamos conectados a la radio, a las redes sociales. Es importante que cuando se tenga la conversación con los niños de lo que está pasando, porque hay que explicarles que está pasando algo, se haga en un lenguaje adecuado para su edad, pero se permita que los niños guíen la conversación, porque si no también podemos abrumar con la cantidad de información que tenemos. Entonces preguntar primero qué entienden, qué han escuchado, qué saben, y desde ahí ir llenando estos vacíos de información que puedan tener o responder a sus dudas. A veces las dudas de los niños no son las mismas que tenemos los adultos. A veces ellos necesitan entender otras cosas. Entonces, dejar que los niños guíen esta conversación cuando se tengan estas conversaciones con ellos. Y esto es algo yo creo que cuando en un futuro que no sabemos cuándo va a haber, pero cuando haya una reapertura de los centros, también todo el manejo con los niños respecto a la situación, lo que ha pasado, todo el abordaje más psicoemocional, es importante también que considere o permita que los niños guíen un poco qué es lo que requieren, qué necesitan, qué es lo que no entendieron y necesitan entender. Y hay un tema que es muy importante y es lo que me voy a centrar principalmente. Esto quería como comentarlo modo más bien de introducción. Y es que ya que los adultos, los cuidadoras, están hoy día siendo responsables de toda la experiencia que tengan los niños, es muy importante el autocuidado de quien cuida, el cuidado de quien cuida. Y no es solo por un tema del cuidado de adultos, sino que una forma de proteger a los niños y de cuidar a los niños es preocuparse de cuidarse uno como adulto, estar lo mejor posible dentro de esta situación para poder acompañar, contener y estar ahí disponible emocionalmente para los niños. Entonces, simplemente traer el tema que el autocuidado no es solo por una necesidad adulta, que también, sino también tiene una dimensión que es porque eso va a contribuir al bienestar de los niños. Si los adultos no estamos bien, es difícil que los niños lo estén. Para esto hay algunas recomendaciones para padres, madres y cuidadores muy sencillas que esperamos funcionen quizás como a modo de tips que uno luego puede recordar, pero que tiene que ver con esta mirada de cómo cuidarme yo en este contexto en que estoy viviendo. Primer mensaje,
confiar en la capacidad de cuidar y de adaptarse que tienen los adultos. Ya el hecho de criar niños pequeños ha implicado en los adultos el desarrollo de una capacidad de flexibilizarse y adaptarse a los cambios. La crianza es un proceso donde los niños cambian mucho, donde la vida cambia mucho. Y nosotras y nosotros ya hemos sabido adaptarnos a esos cambios. Entonces, confiar en la propia capacidad de adaptación a situaciones nuevas y a la capacidad de criar. Lo están haciendo lo mejor posible, lo están haciendo con las herramientas que tienen, aunque estén abrumados y abrumadas por momentos, aunque en momentos sientan que no lo están haciendo bien, volver a centrarse en sí mismos y saber que lo están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, pedir ayuda y tratarse bien. Es una situación en la que no hay que sobreexigirse, es una situación en la que hay que tratarse bien, cerrar el día, llegar en la noche antes de dormir y pensar en todas las cosas que sí hicieron bien. Tendemos generalmente a centrarnos en lo que no hicimos bien, en ese reto que no nos gustó, en ese momento en que me sentí desbordada. Poner el mismo peso a todas las cosas que sí hicieron bien, que seguramente son muchísimas. Mantuvieron a sus hijos a salvo, están bien, los alimentaron, tuvieron un momento de abrazo, tuvieron un momento de conexión, se sentaron a conversar. Es decir, pongan el foco en todo lo que están haciendo bien y trátense bien. Es una situación muy difícil. Otra recomendación o sugerencia, digamos, tiene que ver, y en esto ha habido bastante discusión, como de el tema de las rutinas, de cómo hacer actividades interesantes para los niños. Es muy importante acompañar a más los niños en este proceso, en su desarrollo. Pero también aquí decirles que no es necesario llenarse de actividades con los niños. Sí es importante proveerle a los niños espacios de oportunidades de aprendizaje donde estén estimulados y sea interesante, pero muchas veces los adultos también nos exigimos mucho y pensamos que tenemos que tener propuestas de cosas para hacer con los niños todo el día. No es necesario, también los niños pueden tener su espacio de autonomía, su espacio de aburrimiento, su espacio de querer hacer cosas más tranquilos. Y en esto es importante también bajar exigencia y bajar las expectativas que pueden tener al respecto. Y para los adultos algo que puede ser bueno es que las actividades que hagan con sus hijos traten que también sean entretenidas para ustedes. Hay muchas cosas entretenidas para hacer con los niños y cada uno sabe. Habrá adultos que les gustan los rompecabezas y eso le encanta jugar con su hijo, entonces promover eso. Habrá otros adultos, en cambio, que puede ser que les guste mucho juegos más físicos. Bueno, pero también darse el espacio para decir, ok, ¿qué es lo que a mí me entretiene más? Y tratar de hacerlo así, eso también es autocuidado. Otro tema que tiene que ver y que un poco ha estado cruzado con todo lo que estamos hablando es la flexibilidad. Es una situación extraordinaria y a eso respuestas extraordinarias. Aquí la flexibilidad es un punto clave. Súper importante las rutinas, pero es súper importante romperlas también si ven qué es lo que necesitan los niños. Las rutinas ordenan y le dan seguridad a los niños y nos permite a nosotros saber cómo nos vamos a organizar en el día. Son fundamentales. Pero si ven que algún día el niño o la niña necesita otra cosa, requiere un espacio distinto, está cansado, o ustedes como adultos, es muy importante la flexibilidad para ir cambiando de opinión. Cambiar de opinión es bueno. Y en este proceso en que todo cambia, que efectivamente no sabemos lo que va a pasar en unos días más, la flexibilidad aquí es un tema clave para la salud mental y el autocuidado. Y está bien, las decisiones que tomen de cambiar las cosas están perfectos. Un tema que es importante, y lo voy a decir en términos coloquiales, pero elegir las batallas. En este contexto es importante tener muy claro qué es lo que están dispuestos a ceder y qué es lo que les parece que es intransable. En relación a los niños, por ejemplo, puede ser que digan que en esta situación van a ceder que la pieza esté siempre ordenada. Y está perfecto. Y quizás en otro contexto eso era algo que no se transaba y era parte del proceso de crianza de los niños, que aprendieran a ordenar, a recoger los juguetes, porque es muy importante. Sin embargo, en esta situación se requiere flexibilidad, quizás decir, ok, voy a transar el orden de la pieza, que es un ejemplo, cada uno sabe lo que necesita, y voy a hacer que es intransable que entre los hermanos no puede haber violencia ni se pueden pegar. Pero elegir en ese sentido, elegir las batallas. No vamos a poder hacer todo perfecto como antes. Definir rutinas quizás a corto plazo,
que medio un poco lo mencioné también antes, definir cosas para hacer hoy, mañana y 2 días más, o hacer planes para 2 días o 3 días más, porque efectivamente no sabemos en la situación cómo va evolucionando y cómo va cambiando en cada lugar. Hay cosas que no podemos controlar y no vamos a poder controlar, y hay cosas que sí. Y más o menos se pueden controlar y cada uno verá lo que pase hoy, lo que pase mañana y quizás no lo que pase la próxima semana. Entonces, fijarme propósitos, objetivos o formas de organizarme para lo que sí puedo controlar. No es un periodo para ser perfectas ni perfectos, ni para lograr que los niños estén súper acompañados, súper estimulados y al mismo tiempo yo trabajar perfecto para mi trabajo, digamos, y al mismo tiempo que tener la casa súper ordenada y cocinar cosas sofisticadas o llenas de ingredientes. O sea, este es un periodo para ajustar expectativas, tratarse bien y darse espacio. Y por último, y esto para ir cerrando, porque aquí la idea yo creo después es tener un espacio como de conversación o de responder preguntas, está perfecto sentirse desbordado y desbordadas. Yo creo que todos y todas nos hemos sentido así y nos vamos a volver a sentir así. Hay días que las cosas van a resultar bien y hay días que las cosas no van a resultar tan bien. Hay días que la rutina nos va a funcionar y hay días que no nos va a funcionar. Y va a ser así. Pero después de un día en que quizás las cosas no resulten tan bien, va a haber otro en que sí. Y volver a este mensaje de tratarse bien, cerrar el día pensando en todo lo que sí ocurrió, que fue positivo. Y cuando sea un día que no resulta todo tan bien o en un minuto que se sienten desbordadas, respirar, pedir ayuda si necesitan, apoyarse, aunque sea virtualmente, por teléfono, por videollamado, el mecanismo que tengan, o con los otros adultos que hay en la casa, o con gente a la cual llamen, pero pedir ayuda, ver cuáles son las redes disponibles, porque es una situación para sentirse desbordado muchas veces. Y primero que nada, aceptar que eso va a ser así y es importante apoyarse y cuidarse dentro de lo que uno pueda con esto. Y lo dejo hasta acá, después de dar estas ideas, y ahora va a hablar Magdalena, así que le doy el pase a ella. Muchas gracias. Hola, buenos días todavía a todas y a todos. Quiero partir agradeciendo esta invitación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, sobre todo la oportunidad de poder hablar, ya a lo mejor no tanto como hacia los profesionales, sino directamente a las familias o a los profesionales desde su rol de familia, como decía Patricia, porque efectivamente todas las familias en este periodo nos hemos visto muy golpeadas, ¿no? Quiero volver a decir, bueno, Patricia lo dijo al comienzo, pero estamos viviendo tiempos que son extremadamente difíciles. Esta es una crisis sin precedente, nunca antes habíamos vivido algo así, y eso hace que de base estemos en una situación de mucha incertidumbre, como donde no sabemos qué va a pasar mañana y también donde no tenemos el control de muchas cosas, y eso es algo que muchas veces nos cuesta mucho, no tener el control, ¿no? Esta crisis, además, no es solamente sanitaria, con todo lo que eso implica, ¿no? Con el miedo al contagio, con la enfermedad, con el conocer personas que ya están contagiadas o que han enfermado, o incluso con conocer personas que han sufrido pérdidas de sus seres queridos, ¿no? Esta crisis ha afectado globalmente nuestra vida. Tenemos incertidumbre económica, muchas personas se han quedado sin trabajo y no saben cómo lo van a hacer mañana, digamos. No podemos ver a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros amigos, no nos podemos mover con libertad, nuestros hijos no pueden ir al jardín ni al colegio, ¿no? Entonces este es el contexto actual. Y es en este contexto donde tenemos que tratar de seguir con nuestras vidas, de seguir cuidando y criando a nuestros hijos, y esta tarea, si nunca ha sido fácil, hoy día es especialmente difícil, ¿no? Pero ahí están nuestros niños pequeños que necesitan que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser en esta pandemia, ¿no? Entonces, me voy a tomar de algunos de los puntos que dijo Patricia y me gustaría profundizar en algunos y contarles que, bueno, nuestra fundación tiene programas que operan en 16 comunas en la región metropolitana, cada una tiene una realidad muy distinta, así como también es diferente lo que se vive en regiones, pero sí hay muchas vivencias que son comunes a las familias, ¿no? Y hoy día me gustaría tratar de recoger justamente algunos de los puntos que hemos aprendido de las vivencias de las cientos de familias que nuestros maravillosos equipos en terreno han tenido la suerte de poder acompañar a la distancia en este tiempo, ¿no? Un primer punto que es muy importante tiene que ver con
el mundo de las emociones. Generalmente, cuando vivimos situaciones críticas como la que estamos viviendo, ponemos muy poca atención a cómo nos estamos sintiendo, a nuestras emociones, ¿no es cierto? Muchas veces durante el día a lo mejor solamente registramos, no sé, pues, dolor de cabeza, sensación de guata apretada, nudos en la garganta, y no reparamos mucho en qué es lo que me está pasando, qué es lo que hay detrás de eso. Podríamos decir que hoy día estamos subidos como lo que podríamos llamar como una montaña rusa emocional, ¿no? Pasamos así como por altos y bajos, tanto los adultos como los niños. Pasamos por muchas emociones durante el día. Hay días en que amanecemos más esperanzados, y hay días que amanecemos más pesimistas, hay otros días en los que nos invade la angustia, la incertidumbre, y otros donde ni siquiera somos capaces de saber muy bien cómo nos sentimos, ¿no? Esta montaña rusa es importante decir que si bien no es deseable, pero es esperable en situaciones como esta. Y probablemente todo nos ha pasado un poco que estamos así, con altos y bajos durante el día. Y es importante pensar que si nosotros los adultos estamos así, imaginarnos cómo estarán los niños, nuestros niños pequeños que, como decía Patricia, perciben todo lo que ocurría a nuestro alrededor, a veces ven noticias, nos escuchan, perciben que nosotros estamos más angustiados, pero no logran comprender con claridad qué es lo que pasa alrededor. Solamente tienen como una sensación de que algo malo está pasando o que algo está ocurriendo, y eso también muchas veces les genera incertidumbre, angustia, miedo, ¿ya? Pero a diferencia de los adultos, ellos no tienen la capacidad de expresar con palabras lo que están sintiendo. Ellos no nos pueden decir, mira, hoy día estoy súper angustiado, o hoy día me está pasando esto, me siento así, sino que generalmente lo hacen a través de la conducta, ¿ya? Y eso es importante que los cuidadores lo sepan, porque no sé, tenemos hoy día muchos niños, los cuidadores con los que nosotros trabajamos nos han contado que notan que sus niños están más irritables, que están más peleadores, que en el caso de los bebés, por ejemplo, están mucho más llorones, hacen más pataleta. También muchos cuentan que están teniendo más problemas para dormir, que se despiertan muchas veces en la noche o que quieren estar pegados a los papás, ¿no? Todas estas conductas son esperables en situaciones como esta. Y son la forma que tienen los niños de decirnos lo que les está pasando o cómo se están sintiendo. Es muy importante que podamos entender esto, ¿no? Porque si yo, mamá, papá o cuidador, estoy consciente y sé que es esperable que mi hijo esté más irritable y que o que mi hija se porte más, haga más pataleta, y que con eso me está tratando de mostrar cómo se siente, es más probable que yo lo pueda contener, ¿no? Porque si no tenemos el riesgo de sentir que a lo mejor lo está haciendo para molestarme o para desafiarme. Muchas veces escuchamos papás o mamás que dicen, me hizo una pataleta, como que si me la estuviera haciendo como personalmente a mí, o decir como sabe que estoy cansado y se porta peor. Y en un contexto donde los adultos también estamos cansados y estamos sobrepasados, eso puede llevar a que yo a lo mejor lo rete más de la cuenta o responda de manera inadecuada, ¿no? También es importante saber que son conductas esperables y que los niños van a estar más irritables y con estos cambios conductuales, porque también eso me permite saber que no es solamente mi hijo o mi hija la que se está portando así, ¿no? Muchas veces a los papás cuando vemos cambios de conducta nos angustiamos de sentir que a lo mejor mi hijo cambió y que está teniendo conductas que antes no tenía. Y cuando sabemos y nos damos cuenta que son todos los niños los que están en situaciones parecidas, que todos les están pasando cosas parecidas, podemos bajar un poco la incertidumbre y decir, bueno, esto tiene que ver con la situación, tiene que ver con el contexto que estamos viviendo, y lo podemos manejar distinto, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo que para mí fue muy gráfico una vez que participé en una sesión de un grupo que nosotros llamamos exploradores, que son niños alrededor de los 2 años, donde llegó una mamá por primera vez que iba muy angustiada con su hijo, decía que yo lo traje porque yo creo que este niño necesita un psicólogo, este niño grita, hace pataletas, se tira al suelo, a todo me dice que no. Este era su hijo mayor, ¿no? Pero ella estaba describiendo un niño normal de 2 años con las conductas esperables de 2 años, pero ella no sabía que eran esperables. Y justamente tuvo la suerte que le tocó conversar con otros cuidadores y con otros padres sobre este tema, y se dio cuenta que no era solamente el de ella, sino que esto le pasaba a todos. Y cuando salió esa sesión, ella decía como, lo abrazaba al hijo y le decía, es que no eres tú, son todos, ¿no? Y eso yo creo que puede ser muy tranquilizador para transmitir a los cuidadores, que estas son las conductas que son esperables en muchos niños, porque eso también les va a permitir saber cómo manejarlos mejor y saber que los adultos, que los niños no tienen la capacidad de decir qué es lo que les está pasando,
que están incómodos, sino que es el adulto el que los tiene que contener y que tiene que poder regular sus emociones, ¿no? La única ayuda que los niños tienen es la que nosotros podemos darles, especialmente hoy día que somos los cuidadores o los padres los que estamos a cargo de todo el cuidado de los niños. Entonces, si hablamos como del mundo de las emociones, es importante también como para recalcar un poco que no podemos pedirle a los niños pequeños que se calmen solos, ¿no? Esto es algo importante que tenemos que saber. Los niños necesitan de nosotros, que los adultos, que nos regulemos. Muchas veces escuchamos papás que dicen como, sal de aquí, vuelve cuando se te pase, o quédate en tu pieza hasta que pares de llorar. Y la verdad es que el niño no tiene esa capacidad. Los niños pequeños sobre todo. Si se calman es porque en realidad se cansaron de llorar o porque sienten que si es que lloran nadie los va a acudir a calmar, ¿no? Es importante que los padres sepan que calmarlos y ayudarlos con sus emociones depende de ellos, de los cuidadores. Esta capacidad de calmarse uno mismo es algo que uno quiere con el desarrollo, pero por supuesto que lo voy a lograr si es que hubo alguien que me enseñó cómo hacerlo. Entonces ahí ojalá poderle transmitir a los padres, madres o cuidadores que puedan tratar de poner en palabras lo que a sus niños les está pasando, que puedan validar las emociones, empatizar con ellos. Por ejemplo, si es que hay un niño que está muy enojado porque no puede salir, tratar de decirle, yo sé que tienes ganas de salir a jugar afuera y que te enoja no poder hacerlo. A mí también me gustaría poder ver a mis amigos, por ejemplo, pero no podemos salir porque nos estamos cuidando y a lo mejor podemos hacer otra cosa entretenida acá adentro, ¿no? Tratar de empatizar con sus emociones y verbalizarlas. Y también, por supuesto, esto pasa por tratar de intentar estar conscientes nosotros mismos de lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Permitirnos sentir las emociones, validarnos que tenemos suficientes razones a veces para sentirnos, como decía Patricia, desbordados, cansados, y nosotros poder también ponerlo, esta montaña rusa que estamos viviendo, conversarla con alguien más, ¿no? Y eso me lleva a un tema que, bueno, Patricia lo mencionó, pero que es muy importante, que es que todo esto que estamos viviendo y que nos afecta emocionalmente a todos, también hace que muchas veces nos sintamos sobrepasados, y eso es normal, o que a veces lleguemos a explotar o a decir cosas que no queríamos decir, como esta sensación de estar como con una olla a presión adentro, ¿no? Entonces, el tema del autocuidado que mencionamos anteriormente es muy importante, como no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Muchas veces el autocuidado, a lo mejor tener un pequeño espacio para despejarme, para hacer algo que me gusta a mí, para tener tiempo para mí, se malentiende y a veces por los cuidadores se vive como algo como egoísta o sienten culpa de tener un espacio para ello. Y esto en realidad no debiera ser así. El cuidar de nosotros, el cuidar de nuestro bienestar emocional va en directo beneficio de nuestros niños. Implica como el cuidarme para poder cuidar, porque probablemente si yo estoy sobrepasado no voy a poder responder de buena manera. Y si llego a explotar, puedo decir o hacer cosas de las cuales después me voy a arrepentir, ¿no? El cuidar de mí mismo es la mejor manera de prevenir que esta sensación de sentirme sobrepasado ocurra. Y hay muchas maneras, pequeñas maneras, que a lo mejor pueden ayudar. Una cosa a lo mejor puede ser tratar de hacer ejercicio, ya sea a lo mejor siguiendo una de estas rutinas de YouTube, o a lo mejor simplemente poniendo música y bailando, que además que es algo que podemos hacer con nuestros niños. Como decía Patricia, hay muchas cosas que a lo mejor nosotros también podemos disfrutar con ellos, que nos permite activar el cuerpo, secretar endorfinas, que es la hormona del bienestar, y nos vamos a sentir mejor. A lo mejor también una recomendación bien práctica tiene que ver con cuidar las horas de sueño, no solamente de los niños, sino también de los adultos. Aprovechar las horas en las que los niños duermen, por ejemplo, para dejar ahí un espacio para mí, para a lo mejor ver televisión, desconectarme, leer. Muchas veces lo que pasa es que los cuidadores están todo el día con los niños y cuando los niños duermen, por ejemplo, siesta, aprovechan esa hora para cocinar, hacer aseo, ordenar, para tratar de trabajar lo que no trabajé. Y eso hace que no paremos en todo el día ni descansemos ni un minuto, ¿no? Entonces, trato de organizar mi día de manera diferente. A lo mejor ese ratito de la siesta puedo tratar de descansar y de hacer otras cosas, ¿no? También ligado a eso, a lo mejor el tratar Patricia hablaba de las rutinas, ¿no? Que a lo mejor vamos a ser muy flexibles con las rutinas, pero si yo logro a lo mejor tener una rutina donde mis niños se acuestan a una hora temprano, eso no solamente los va a ayudar a ellos, sino también me va a permitir a mí tener un espacio de adulto, un espacio que yo pueda dedicar a hacer algo que a mí me guste, a lo mejor para estar con mi pareja, para hablar, y ese es un espacio de autocuidado muy importante. Otra estrategia que puede ser útil en estos tiempos, sobre todo si es que pensamos en a lo mejor tratar de disminuir la angustia a la cual estamos expuestos, es tratar de dosificar un poco la información que leo en la televisión o que leo en las redes sociales, porque si estoy todo el día viendo qué está pasando, mi angustia muchas veces aumenta, ¿no?
Y dosificarla para mí también muchas veces implica que los niños estén menos expuestos a contenidos que muchas veces no entienden. En el tema del autocuidado, bueno, hay muchas estrategias. Yo creo que la invitación aquí es que cada familia, cada cuidador encuentre alguna que le haga sentido a ellos y que pueda poner en práctica en su casa con su realidad. El otro día en un chat de cuidadores de alguno de nuestros grupos, algunos compartían las estrategias para calmarse o para cuidarse cuando se sentían sobrepasados y comentaban que algunos escuchaban música, por ejemplo, otros respiraban, otros le pedían a otro adulto, si es que hay otro adulto en la casa, que se hiciera cargo un rato. Muchas veces las mamás nos dicen que se encierran en el baño, por ejemplo, porque el baño es como el único lugar donde a lo mejor nadie se va a meter tan rápido y tienen como un espacio de privacidad. A otros contaban que les servía abrazar a los niños y volverse a conectar con ese amor para tratar de volver a la calma. Veían fotos de recuerdos de momentos difíciles, a lo mejor comer algo rico, tomar un té caliente. Bueno, ahí cada quien tiene que encontrar la estrategia, ¿no? Y en esto que hablábamos de poder compartir a lo mejor o poder decir a otro adulto que se haga cargo, también es importante recalcar que esta es una maravillosa oportunidad para compartir la voz del hogar si es que hay otros adultos en el hogar, ¿no? Si es que está el padre presente, a lo mejor si hay una abuela. Eso también es un aprendizaje para los niños, el ver que las tareas del hogar se comparten entre todos y que tanto hombres como mujeres podemos tener roles de cuidado en el hogar. Y eso además permite no sobrecargar a una sola persona, ¿no? Bueno, y decir que si por algún minuto, de alguna razón, algún minuto yo colapso, que es algo que puede ser esperable que suceda, y que si grito a lo mejor o lo reto más de lo que me gustaría, bueno, vamos a tratar de ser compasivos con nosotros mismos, pedirle perdón a nuestros niños y perdonarnos nosotros y volver a tratar, ¿no? Y aquí un punto que, bueno, Patti también lo mencionó cuando dijo que era importante a lo mejor poderse conectar con los demás, llamar a alguien, porque otro punto que tiene que ver con también el autocuidado se relaciona con las redes de apoyo, ¿no? Estar puertas adentro nos ha dejado más solos. Estamos hechos, como dice el proverbio africano, estamos hechos para criar un niño se necesita una tribu, y hoy día no tenemos esa tribu, estamos adentro, estamos sin jardines, estamos sin colegio, estamos sin consultorio, no podemos ver a los abuelos ni a los amigos. Entonces también una forma de cuidarnos y de cuidar a otros es buscar a otros, llamarlos, llamar a nuestros papás, a nuestros amigos, ojalá a través de videollamada para poderlos ver. Y si no se puede por problemas de conectividad, que es algo que a muchas familias también les ocurre, bueno, saber que también es posible tener una buena conversación por WhatsApp, ¿no? Somos seres sociales, entonces esto de la distancia social, en realidad debiéramos hablar más allá como de una distancia física, porque no debiéramos estar socialmente lejos de los que necesitamos. Entonces ahí conectémonos con ellos, si bien no de manera presencial, por teléfono, por mensaje, por chat, por lo que podamos, ¿no? Esa también es una manera de cuidarnos y de bajar un poco el estrés. Y probablemente no solamente me voy a ayudar a mí, sino que también voy a ayudar a la otra persona que está al otro lado de la línea, ¿ya? Y bueno, Patricia lo mencionó, pero creo que es súper importante saber que si necesito ayuda la puedo pedir. Hay muchos teléfonos a los cuales puedo recurrir. Está, por ejemplo, el de Salud Responde, que si es que tengo dudas sobre salud, que es algo que nosotros hemos recogido mucho en el terreno que está pasando hoy día. Muchas familias tienen dudas sobre el tema de lo que les está pasando. Algunas están infectadas y no saben cómo reaccionar. Bueno, pueden llamar al teléfono de Salud Responde, por ejemplo. Pueden llamar por temas de violencia de género al 14 15 15. Hay una línea libre de canal de apoyo para niños y niñas, que ese es el 1515, perdón, el de las denuncias de la violencia contra la mujer es el 1455, me equivoqué. Bueno, está el Fono Infancia también, y también hay Fono Familia. Hay muchos teléfonos a los cuales uno puede recurrir si es que necesita ayuda y a lo mejor no la puede encontrar en el entorno cercano. ¿Ya? Y bueno, un tema que también va de la mano con la sensación de colapso, de sentirnos sobrepasados, es esto que hablábamos de tratar de no ser perfectos, ¿no? De no esperar ser superhéroes y de sentir que hoy día lo vamos a hacer todo a la perfección. Somos padres o cuidadores criando en pandemia, ¿no? Y eso va a hacer que probablemente nos vamos a equivocar muchas veces. Estamos con mucha incertidumbre, somos los únicos responsables. Entonces seamos compasivos con nosotros mismos si nos equivocamos. Si somos impacientes, vamos a tratar de ser más pacientes, pero no pretendamos por ningún concepto ser perfectos, ¿no? Nosotros con nuestros grupos ocupamos un concepto que acunamos de un autor que se llama Winnicott, que es la madre suficientemente buena. Bueno, nosotros hablamos de un cuidador, un padre, una madre suficientemente buena, que quiere decir que no voy a ser perfecto, sino que voy a tratar de ser la mejor versión de mí misma o de mí mismo para ese niño en particular, ¿no? Y si lo piensan, el no ser perfecto también es un aprendizaje para los niños,
porque los papás, si es que yo me puedo equivocar, puedo pedir perdón y hay espacio para el error, bueno, los niños también aprenden de ahí. Si es que los adultos aprendemos de nuestros errores, los niños también se pueden equivocar y aprender de ahí. Entonces, tratar de no sobreexigirnos con las actividades, con las mismas exigencias propias, ser compasivo con nosotros mismos. Y bueno, hay un tema que va muy ligado, también tratar de mantener la culpa a raya, ¿no? Muchas veces escuchamos los testimonios de los padres o de las madres sobre todo, y la culpa es muy amiga de la maternidad y de la paternidad, pero en realidad no es una buena amiga. Es una amiga criticona que no busca nuestro bienestar, sino que muchas veces nos inseguriza, nos hace sentir que no somos buenos padres, y no nos deja confiar en nosotros ni creer en nuestra intuición, que como mencionaba Patricia al principio. Entonces es importante saber que somos padres humanos, que tenemos defectos, virtudes, pero que seremos lo suficientemente buenos para nuestros niños, sabiendo que siempre vamos a tratar de esforzarnos para ser mejor. Bueno, y en el tema de la exigencia, y en esto que mencionaba Patricia, que a lo mejor no tenemos que llenar a los niños de actividades todo el día, un tema que es muy importante es saber que en el fondo nuestros niños van a aprender en el entorno, en la casa igual. Hay espacios para que ellos puedan aprender en la cotidianidad, si es que nos ayudan con las labores del hogar, si es que nos ayudan, a lo mejor mientras yo cocino le puedo pasar una ollita, una cuchara, podemos hacer música, o le puedo pasar verduras con un cuchillo para niños para que él me pueda ayudar a cortar, o ella me pueda ayudar a cortar, nos pueden ayudar a hacer la cama, barrer. Todas esas son oportunidades en las cuales los niños pueden aprender un sinfín de cosas. Y también dejarles espacio para poder jugar, ojalá yo en el día me pueda dar un espacio para jugar con ellos y conectar y disfrutar y hacer alguna actividad que a mí me guste hacer con ellos. Pero sobre todo también dejarlos jugar autónomamente y libremente en un espacio que ojalá sea seguro, también es una oportunidad maravillosa de aprendizaje, ¿no? Entonces no nos sobreexijamos con pensar de que si no están haciendo actividades formales todo el día no están aprendiendo, porque los niños igual aprenden en su entorno. Entonces aprovechemos todas esas oportunidades cotidianas para llenarlas de contenido, para hacerles preguntas, para hablar con ellos, eso es súper importante, para poderles preguntar cómo están, para poderles preguntar distintas cosas y fomentar, así vamos, de paso fomentando el lenguaje. Y es verdad que los niños se entretienen mucho además haciendo actividades como cotidianas de la casa. Bueno, y finalmente, para poder cerrar ya, me gustaría transmitir que por supuesto que esta es una crisis que nos tocó, que nadie esperaba y que vamos a tener que sobrellevar, pero también en el tránsito de esta crisis hay varias oportunidades, ¿no? Y ahí, como decía Patricia, las vivencias que tengamos de este periodo van a depender mucho de cómo los niños que tengan, la vivencia que los niños tengan de este periodo va a depender mucho de la oportunidad que tengan y de cómo lo viven los cuidadores que están a su cargo, ¿no? Si ustedes lo piensan, esto de estar puertas adentro también nos da la oportunidad de estar mucho tiempo con ellos. Y eso es algo que muchas veces no tenemos la suerte de disfrutar toda la vida. Entonces, saber que nuestros niños, que a lo mejor es un espacio para enseñarles muchas otras cosas, más, no solamente el aprendizaje formal, que desgraciadamente ya no está, sino enseñarles sobre el cuidado, enseñarles sobre el cariño, sobre las labores de la casa, sobre la corresponsabilidad, esto que hablábamos antes, de que todos tienen un rol y pueden ayudar. Yo creo que hay una gran oportunidad en eso, ¿no? Así que bueno, me gustaría cerrar como con esa idea para podernos quedar como con una idea un poco más esperanzadora dentro de esta difícil situación que todos estamos viviendo. Eso, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Magdalena y Patricia. Les queremos contar que en el chat de YouTube estamos publicando una encuesta para conocer sus opiniones sobre este seminario y es muy importante que escriban bien su correo porque después les mandaremos material sobre lo que hablamos hoy día. Tenemos un par de preguntas, así que le pido a Magdalena y Patricia que si pueden prender sus cámaras y micrófonos. Y tenemos preguntas en dos áreas, que son las que más se han repetido. La primera, los niños. Hay muchos niños que están presentando un retroceso en su autonomía, que están más dependientes, que están más inestables emocionalmente. Entonces, ¿qué consejos podemos darle a esos cuidadores, a esos papás que ven que el niño que antes iba solo al baño, que avisaba, ahora está teniendo un retroceso, como para que no se preocupen más allá de lo normal? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es esto que decíamos antes de saber que eso es esperable, ¿no? Hay muchos niños que efectivamente están teniendo retrocesos en algunas cosas que antes lograban hacer solo y que hoy no las están logrando hacer.
pero probablemente también este retroceso sea temporal, ¿no? Y tiene que ver con la situación con la que estamos viviendo. Y ahí yo creo que el niño se pueda sentir acogido y contenido por el adulto es muy, muy importante. Incluso el adulto, no sé, si es que un niño antes hacía pipí solo y ahora necesita volver a usar pañales, el adulto le puede decir, me doy cuenta que necesitas volver a usar pañales. Está bien, vamos a usar pañales por un tiempo y después los vamos a volver a sacar. Que el niño se pueda sentir acogido en la emoción y en esta dificultad que está teniendo para el adulto, y que el adulto le transmita que esto es temporal y que está bien, lo vamos a acoger, lo vamos a transitar juntos y que vamos a pasar esto, ¿no? Y que vamos a volver probablemente a tener un ritmo o vamos a volver a lograr los logros que teníamos antes. En el fondo los niños muchas veces van y vienen en el desarrollo. Y no es como pensar que ese retroceso va a ser permanente, sino que van a volver a lograr el logro que tenían, a tener el logro que tenían antes. ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Solo pensando que muchas de las personas que están conectadas son educadoras y que educadores y que siguen en algún tipo de contacto con las familias. Ahí hay un mensaje que yo creo que es súper importante transmitir a las familias y que baja mucho la ansiedad y la preocupación que tiene que ver con lo que decía Maida, de que es esperable, es la forma en que los niños expresan emociones, no las expresan como los adultos que verbalizamos, sino que lo expresan con esos cambios, esa es su forma. Y eso ya los padres, saber que lo que le pasa a su hijo es algo esperable, yo creo que baja muchísimo el estrés y facilita que entonces, en vez de tener una reacción de enojo porque le volvió a hacerse pipí, o de enojo porque la noche ahora se está despertando de nuevo, muchas veces permite entender y abordarlo de una forma distinta. Y si los niños sienten que es comprendido esto, son contenidos y apoyados en esto, seguramente al pasar de los días también la situación va a ir cambiando. No es permanente, es temporal, como decía Maida. Entonces yo creo que eso es importante. Muchas gracias. Y otra pregunta más sobre el trabajo con las familias. ¿Cómo acercarse a aquellas familias que no necesariamente están compartiendo lo agobiadas que están? Hay familias que son mucho más abiertas en expresar su preocupación y hay otras que se retraen. Entonces, también para las educadoras, los docentes, es mucho más difícil poder trabajar con ellas. Entonces, no sé si se puede entregar alguna orientación de cómo acercarse a estas familias. Yo también, como quiera, Maya. Parte tú, Pati, parte tú. Yo creo que hay un tema, sobre todo pensando desde el rol quizás de sala cuna y jardín infantil y el vínculo con la familia, es que puede haber una primera sensación de las familias que este contacto es para pedir algo, para pedir que sigan acompañando el proceso educativo de los niños o que hagan actividades, o sea, y vi algunas preguntas en ese sentido también, como las familias creen que vamos a decirle que tienen que seguir avanzando en esto educativo. Entonces, quizás lo primero es en esta forma de vincularse, que yo sé que es muy diversa en este minuto en el país. Hay algunos lugares donde será vía WhatsApp, llamadas, lugares donde quizás eso tampoco está resultando. De la modalidad que sea, quizás partir de una explicación o una forma de acercarse a las familias, más bien de dejar que las familias guíen en lo que necesitan. Yo lo decía en relación a los niños, cuando si le quieren explicar el coronavirus a los niños, dejen que los niños guíen, que los niños digan lo que entienden, lo que han escuchado y lo que saben, y más bien yo complemento la información que ellos van necesitando. Quizás se puede hacer algo similar con las familias, como primero ver qué están requiriendo. Quizás en este minuto están requiriendo, como muchos de ustedes decían en las preguntas, solo contención emocional, solo bajar expectativas, solo sentir que igual lo están haciendo bien a pesar de toda la situación. Luego se puede abrir el espacio quizás para otros temas. Y también la conversación de que el espacio de la casa es un espacio que brinda muchas oportunidades de aprendizaje. Y quizás dar guía para eso, como la hora del baño, la hora del comer, la hora de jugar, puede ser con implementos que están en la casa, todo es una oportunidad de exploración y aprendizaje, y en eso las educadoras saben muchísimo. Entonces quizás ajustar los mensajes pensando en qué necesita esa familia en particular, y puede que alguna efectivamente necesita estar más bien hacia adentro por un tiempo. Todo esto va a ir cambiando además, pero brindar herramientas de lo que esa familia en particular va necesitando. Esa sería como mi sugerencia al respecto. Y a mí me gustaría como solamente sumar que yo creo que hoy día a lo mejor nos tenemos que parar, sobre todo pienso en los profesionales que trabajamos con las familias, la educadora o otros profesionales que trabajan ligados a la familia, nos tenemos que parar desde un lugar distinto. Yo siento que nos tenemos que parar, bueno, lo decía Patricia, como desde el lugar de la escucha,
a lo mejor muchas veces las familias sienten, porque generalmente somos nosotros los que imponemos o no imponemos, pero que damos sugerencias, damos actividades o tratamos de pautear a las familias en cómo hacer o qué decir o qué actividades realizar. Y yo creo que hoy día nos tenemos que parar desde poder escuchar qué es lo que las familias necesitan, ¿no? Porque solamente así las vamos a poder acompañar mejor. Y en ese qué es lo que las familias necesitan, yo creo que hay que tener mucho respeto como por las realidades diversas que hay, ¿no? O sea, efectivamente hay familias que son mucho más abiertas en compartir lo que les está pasando. Hay familias, por ejemplo, a las que buscan y necesitan y les sirven todos estos apoyos educativos las actividades que uno sugiere desde los distintos sitios web, que hay un montón para poder echarle en mano, para poder hacer con los niños. Y hay otras que sienten que esas actividades los agobian un montón porque las sienten como una exigencia. Entonces yo creo que es muy importante aquí el poder escuchar cada realidad y respetar lo que esa familia necesita justamente para poder dar una respuesta más adecuada y poder contener. Y yo creo que otro tema que es muy importante, que probablemente hoy día los profesionales que trabajamos con familia estamos haciendo mucho como una articulación, como una bisagra, de poder bajar información que muchas veces las familias no tienen. Y eso va en información, desde información de salud, por ejemplo, que a lo mejor antes no era mi rol, yo trabajo en un jardín, nunca había, y hoy día voy a tener que a lo mejor explicarle a las familias cierta información de salud, hasta información sobre beneficios sociales. No sé, las familias de verdad necesitan también que les podamos bajar la información a maneras que sean más comprensibles o que les lleguen, y ahí los profesionales que tienen contacto directo con ellos también son un puente importante, pero siempre como desde la empatía y el respeto, yo creo, como que eso es lo principal, como sabiendo que cada realidad es muy distinta. Quería darle las gracias a Patricia y Magdalena y a todas las personas que se conectaron hoy en este seminario Conectémonos con las Familias. Y además le contamos que este seminario, al igual que los dos anteriores, va a quedar publicado en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y si quieren conocer nuestras próximas actividades, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un muy buen día.